Hola amigos, ¿cómo están? Disculpen que si a veces tarda 2 segunditos en salir el sonido. Es que, bueno, no, el tema es que a mí me aparece tarde como que a grabar, digamos. Así que bueno, espero que anden muy bien. Bueno, como les dije, lo prometido es deuda, así que acá estoy de vuelta con este video, con esta segunda parte. Bueno, tenemos. Estábamos en que teníamos diferentes tipos de atención. Hablábamos de, anteriormente, habíamos estado hablando de de la alerta, que es la que usamos diariamente. Em, Ahora estamos hablando de atención selectiva, ¿no? Que permite seleccionar la información disponible de modo de retener o tratar solo los estímulos pertinentes para la actividad en curso, inhibiendo la respuesta a otros estímulos presentes. Esta atención selectiva, y también llamada como focalizada, eh, es la que generalmente o mayormente se utiliza, por ejemplo, en la facultad o en la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que, valga la redundancia, focalizarnos en el estímulo que vendría a ser la palabra de la profesora, de la seño, maestra, etc. ¿No? Entonces, esta es la que generalmente se utiliza mayormente en las escuelas, en la escuela o en cualquier ámbito escolar, digamos, escolar o académico. Porque lo que tenemos que hacer es poner la atención en algo, en lo que está sucediendo, en ese estímulo externo que vendría a ser eh, la explicación de un docente, poner el foco atencional ahí, depositarlo ahí y inhibir, por eso yo les decía el tema de la inhibición también, que es súper importante, el tema de la inhibición. Inhibir los otros estímulos. Por ejemplo, nosotros podemos tener a todo a nuestro alrededor que la gente esté hablando, que el de al lado esté hablando de que se divorció con con la mujer y del otro lado está hablando de que se le rompió el auto y que el otro no le alcanza la plata. Em, en la facultad suele pasar esto, que están todos hablando y el profesor está explicando. A veces pasa que el profesor sigue con su explicación y a veces escuchamos murmurar. Entonces, esta es la atención que tenemos que utilizar cuando estamos en una clase, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que inhibir esos estímulos que escuchamos que están hablando de otras cosas y focalizarnos en lo que está diciendo la profesora. Entonces, por eso es que decimos que se utiliza esta como más, digamos, académicamente se puede decir. En realidad la utilizamos en un montón de ámbitos, pero quiero decir que sea más, para poder ejemplificar. Después, la atención sostenida, que es atención sostenida, vigilancia, sobrepasa el estado de alerta, llevando al sujeto a orientar de manera intencional su interés hacia una o varias fuentes de información y a mantener ese interés durante un periodo prolongado de tiempo sin discontinuidad. La atención sostenida. La atención sostenida también la utilizamos bastante en el ámbito académico, estas dos sobre todo, porque esta es la que me permite focalizar la atención, es decir, seleccionar o sea, seleccionar de toda la información que me llega, seleccionar, o sea, focalizar aquello en lo que creo, por eso decimos que es selectiva, porque tenemos que seleccionar de toda la información que nos llega aquella que es importante en ese momento. Una vez que ya focalicé la atención e inhibí los demás estímulos, lo que tengo que hacer es sostenerla. Entonces, sí o sí está relacionada, ¿no? Están las dos relacionadas. Porque sí o sí la tengo que sostener por un periodo prolongado de tiempo. Si no, no me va a servir de nada. Yo puedo focalizar, que es lo que les pasa a los chicos con déficit de atención. Ellos pueden focalizar durante muy pocos segundos, pero inmediatamente lo que no pueden hacer es esto, sostener la atención durante tiempos prolongados, ¿no? Esto es lo que le sucede a los chicos. Ellos pueden prestar atención durante
muy pocos minutos y a veces algunos chicos bastante severos, incluso segundos, y ya enseguida cambian el foco atencional. Bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Acá es donde está el problema, la atención sostenida. No pueden sostener la atención. Bueno, pueden dividirse, decíamos, en alerta fásica y alerta tónica. Bueno, la atención alternante implica la capacidad de cambiar el foco de atención de modo flexible, alternado entre diferentes estímulos. Bueno, la atención alternante tiene que ver con que, por ejemplo, yo puedo estar ahora acá hablando con ustedes, leyendo esto, pero mientras tanto, supongámosle, estoy escuchando a mis gatos peleándose, por ejemplo, ¿no? O puedo estar escuchando la radio y de vez en cuando estar prestando la atención o no. Obviamente que siempre hay algo a lo que le voy a estar prestando más atención. En este caso es a lo que estoy haciendo ahora grabando este video. Pero puedo poner, o sea, por eso es alternado, digamos, porque ahora estoy poniendo foco atencional en esto, en hacer el video, pero por otro lado estoy en determinados momentos miro a ver si está todo bien con mis gatos. Yo no tengo hijos, pero bueno, las personas que tienen hijos pueden entender un poco más esto quizás. Mismo cuando, por ejemplo, estoy estudiando, hay gente, por ejemplo, que estudia con la tele prendida. Yo no puedo, pero bueno, hay gente que lo hace. Entonces lo que hacen es eso, está la tele prendida, bajito, y mientras están escribiendo, apuntando algo, estudiando, y mientras en otro momento de pronto escucharon algo por casualidad, miran y prestan atención un rato a la tele, y después vuelven y así. Por eso es alternante. La atención dividida o simultánea, habilidad requerida para compartir una atención selectiva entre dos o más fuentes distintas. En la medida en que una tarea sea automática, deja intactos los recursos de energía disponibles para efectuar la otra tarea de modo simultáneo. Esta puede ser parecida al alternante, pero no es más, les diría que nada que ver. ¿Por qué? Porque esta, fíjense lo que dice acá, que sea una tarea que sea automática. Es decir, ¿qué tareas pueden ser automáticas? Por ejemplo, manejar, ¿no? Manejar el auto, andar en bicicleta, por ejemplo. Y mismo algo muy cotidiano, caminar. Nosotros estamos caminando y no estamos prestando atención a cada paso que damos. Nosotros, ¿qué hacemos? Mientras caminamos, estamos mandando un audio, estamos escuchando música con el celular, estamos, no sé, hablando con otra persona, lo mismo cuando manejamos, lo mismo cuando andamos en bici. Son acciones, son tareas automáticas que nos permiten poner el foco atencional en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, podemos estar caminando con alguien pues estamos poniendo todo nuestro foco atencional y de manera sostenida a lo que nos está diciendo la otra persona. Y no es que estamos alternando la atención en, primero me pongo o sea, en determinados momentos presto atención, pongo el foco atencional en los pasos que estoy dando y en otros momentos escucho a la otra persona. No, estoy todo el tiempo escuchando a la otra persona y poniendo el foco atencional ahí. Bueno, hay personas, por ejemplo, les digo adultos ya, que no están diagnosticados con déficit de atención, que lo que les pasa es, sin ir más lejos, mi esposo le pasa esto, que, por ejemplo, a veces yo le estoy hablando, estamos caminando, como les digo, una acción automática, le estoy hablando y de pronto me dice, mirá ya, ese gato que está colgado del árbol. Y yo lo quedo mirando como diciendo, ¿me estabas prestando atención? Bueno, si un adulto tiene esta dificultad, imagínense los chicos. Porque quizás mi marido, por ejemplo, lo que hace es, a veces cuando sabe que se está por distraer y sabe que a mí me molesta, entonces inhibe el comentario que iba a hacer y lo hace en otro momento y no en ese momento que yo le estoy hablando, quizás. Bueno, el chico no sabe, no tiene este filtro, digamos. El adulto sí lo tiene, ya el niño todavía no lo desarrolló. ¿Por qué? Porque como yo les decía de mi problema de escritura,
uno implementa determinadas estrategias para poder desenvolverte, entre comillas, normalmente en tu vida cotidiana, académica, etcétera. En este caso, en su vida personal. Bueno, él tiene estas estrategias cuando ve que se está yendo al foco atencional, entonces dice, bueno, lo digo en otro momento. Eso es inhibición comportamental. Tiene que ver con esto. Bien, bueno, y por eso es que hablaba de esto, no me fui mucho de tema, ya volví. Bien, bueno, acá tenemos varias, igualmente, bueno, se las dejo ahí como para que la vean bien, pero básicamente de estas, bueno, acá está lo que les dije, les hablaba del autocontrol, inhibición comportamental, que ya más o menos se lo expliqué. Así que bueno, em, no hace falta que se los vuelva a explicar. Y si lo quieren teóricamente, lo tienen acá, no hay problema, lo pueden sacar una foto o lo que sea. De estas, la que a mí me parece más importante, teniendo en cuenta que estas dos ya las expliqué, es el tema de la flexibilidad mental. Me parece que es súper importante. Y bueno, estas dos obviamente son re importantes. Flexibilidad, vamos a ver qué dice de flexibilidad mental. Es la habilidad para hacer transiciones y tolerar cambios, flexibilidad para resolver problemas y pasar al foco atencional de un tema a otro cuando se requiera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la flexibilidad mental hace referencia específicamente a la resolución de los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana. Es como lo que les decía al principio en el video anterior sobre el ventilador. Cuando nosotros, por ejemplo, días en invierno, bueno, en invierno no porque prendemos la estufa, pero en verano hace calor, hay humedad, pero la ropa se tiene que secar. Entonces, implementamos ciertas estrategias para poder resolver este problema que nos surge, digamos, en lo cotidiano, ¿no? Puede pasar, por ejemplo, no sé, cuando quiero alcanzar algo que no llego a alcanzar y me subo arriba de una silla, por ejemplo, algo que nosotros quizás automatizamos, pero no, lo fuimos aprendiendo de la experiencia. Y esto es súper importante. La flexibilidad mental se basa en la experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque para yo subirme arriba de la silla y darme cuenta que de esa manera puedo llegar a algo que lo tengo demasiado alto, tuve que en primera instancia estar parada, mirando la altura, mirando alrededor y decir, ¿cómo hago para llegar ahí? ¿No? Entonces fui probando diferentes cosas, agarré el palo de escoba a ver si podía alcanzarlo, no llegaba a alcanzarlo. Miré alrededor, busqué otra cosa, agarré un plumero, no lo pude agarrar tampoco. Y de pronto vi la silla, me subí y pude alcanzarlo. ¿Qué pasó con las dos estrategias anteriores? Las estrategias que implementé anteriormente, del palo de escoba, del plumero o las diferentes cosas. Estas experiencias que fueron fallidas, las descarto. Lo que hace el cerebro es descartarlas. Ya no las utiliza para esto. Utiliza lo que sí le sirvió, lo que efectivamente le sirvió para poder alcanzar eso que yo quería. Bueno, esto tiene que ver con la flexibilidad mental. Hace referencia a esto. No sé si soy clara. Pongo ejemplos como para que se entienda un poco mejor. ¿No? Porque acá está como medio raro, como no se entiende bien. Bueno, pero la flexibilidad mental tiene que ver con eso. Em, bien. Después tenemos, bueno, planificación, organización, es la capacidad de iniciar y llevar a cabo patrones de conducta dirigidos a una meta, mediante la ejecución de secuencias de respuestas planeadas, elaboración de estrategias o establecimiento de medios y fines. La organización y planificación, ¿no? Tiene que ver, bueno, básicamente es esto, no hay demasiado lo que se sabe sobre organización y planificación.
Básicamente, si yo quiero por ejemplo, quiero hacer algo, ¿no? Eh, Tiene que ver con la resolución de problemas también, pero es más controlado, digamos, la parte esta de planificación. ¿Por qué? Más controlado entre comillas, porque hay muchas cosas que planificamos y no terminan saliendo como esperamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ante determinada situación, yo sé que voy a hacer el video, entonces me tengo que planificar en la cabeza lo que voy a ir diciendo, voy a tener que seleccionar conceptos, ¿no? Para no irme de tema, que es lo que me pasa. A mí, bueno, yo tengo un problema acá con planificación y organización porque no lo termino haciendo. Eh, bueno, pero tiene que ver con esto, básicamente. Y si se pone a pensar, entra en relación con los videos anteriores que hablábamos de lectoescritura. Esta parte es súper importante para la lectoescritura, si se ponen a pensar. ¿Por qué? Porque yo para decir algo necesito planificar lo que voy a decir mismo si lo voy a escribir. Es como cuando escribimos un examen, un parcial. Tenemos que pensar y planificar exactamente lo que queremos decir para que efectivamente expresemos lo que queremos expresar y no se malentienda o se malinterprete otra cosa. ¿Qué pasa en las charlas espontáneas? Que a veces, o mismo las discusiones, que a veces nos falta esa inhibición, ese autocontrol, esa inhibición comportamental, ese tiempo que necesitamos para elaborar determinada situación o determinadas cuestiones y dar una respuesta adecuada al ámbito, ¿no? O a las circunstancias. Bueno, eso es lo que sucede. Pero bueno. Bueno, básicamente es un poco esto, que tiene que ver con la escritura, ¿no? Etcétera. En realidad todo tiene que ver, pero bueno, eso ténganlo en cuenta. Bien, desarrollo de las funciones ejecutivas. Bueno, como se podrán dar cuenta, más o menos ya les fui explicando todas las funciones ejecutivas que me parecieron. Acá están las que les dije. Les expliqué esta, inhibición comportamental, control emocional, atención, flexibilidad mental, organización. Y bueno, me quedan un par, por ejemplo, la memoria, que las desarrollo más adelante. El automonitoreo, el automonitoreo tiene que ver más que nada con las tareas cuando las estoy ejecutando, ¿no? De que si las estoy haciendo bien o no, etcétera, ¿no? Si me sirve, si esta estrategia me sirve para realizar determinada tarea, etcétera, ¿no? Bueno. La iniciativa, la toma de decisiones son dos que están bastante relacionadas porque tiene que ver la iniciativa tiene que ver con uno mismo, digamos, iniciar una determinada conducta o determinada acción, ¿no? Bueno, sigamos porque se me va a ir largo si no. Acá, estábamos acá. De desarrollo de las funciones ejecutivas. Bueno, acá tienen todo lo que son los puntos más importantes. Yo les voy a ir diciendo más o menos lo más importante. Y lo más importante tener en cuenta en el desarrollo de las funciones ejecutivas es el tema de que se van desarrollando de manera escalonada. Es decir, el desarrollo de una función me va a servir para la siguiente y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Se van complejizando. Es como decía Piaget, ¿no? El tema de que es necesario el conflicto cognitivo para que se pueda incorporar otros aprendizajes más complejos, etcétera, ¿no? Para cambiar los esquemas de acción. Bueno, esto tiene que ver con otras teorías, pero bueno, si están ayornados en el tema, más o menos me van a entender, me van a seguir el hilo. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Se van construyendo de manera escalonada, ¿no? Cada vez complejizándose más y siempre a través de la experiencia. Es como les digo, esto tiene que ver mucho con el tema de la flexibilidad mental también.
Pero bueno, básicamente es eso. Se van desarrollando a lo largo de toda la vida. No es que llega un momento de nuestra vida que se dejan de desarrollar. No, se siguen desarrollando. Así que bueno, estos son dos puntos importantes que tienen que tener en cuenta. Eh, bien. Sigamos para que no se nos haga muy largo. Bueno, memoria. No sé por qué lo puse acá, memoria. Lo tendría que haber puesto antes, pero bueno, perdón. Eh, bueno, la memoria básicamente es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información. ¿Esto qué quiere decir? Adquirir tiene que ver con, como dice acá, guardar en la memoria, ¿no? Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de memoria, ¿no? Tenemos memoria a corto y a largo plazo. Bueno, esta definición de memoria en realidad está más referido a la memoria a largo plazo, ¿no? Porque si estamos hablando de guardar en la memoria, almacenar y recuperar información, estamos hablando de una memoria a largo plazo. Porque a corto plazo, obviamente, que ya las vamos a ver, no tienen estas características. Entonces, esta definición está más referida a la de largo plazo. Sigamos. Bien. Bueno, tenemos los diferentes modelos, ¿no? de memoria que van a ir, digamos, ya se los habrán escuchado, digamos. Tenemos el modelo multi-almacén de la memoria, que habla básicamente de diferentes como pasos, se podría decir, para que se pueda almacenar la memoria y finalmente poder recuperar esa memoria, ¿no? Esa información, ¿no? Pero lo que hace este modelo, digamos, de multialmacén es clasificar, digamos, la memoria en diferentes tipos, se podría decir. Está la información, que es el estímulo que nos llega, ¿no? Y tenemos la memoria sensorial, que la memoria sensorial estaría dentro de lo que es la memoria a corto plazo, digamos, ¿no? Tiene que ver con esto, para que no se embarullen mucho, tiene que ver con esto. La memoria sensorial está dentro de la memoria a corto plazo. Nosotros tenemos dos tipos de memoria, memoria a largo plazo, memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo tiene que ver con la memoria sensorial, ya está referida a esta, se olvida, y generalmente la memoria sensorial es automática, es decir, que no podemos detener esa memoria, ¿sí? Es como pasa con los olores, por ejemplo. Nosotros podemos sentir un olor, por ejemplo, no sé, de la chocolatada, por ejemplo, o de una comida específica, y ese olfato va a ingresar, o sea, ese estímulo va a ingresar igual, o sea, nosotros no podemos decir, ah, no, ese estímulo no lo quiero ingresar. Y nos puede pasar, relacionando un poco con otros temas, es que sintamos un olor y nos lleve a recordar otra cosa, o sea, que ese olor nos puede llevar a recordar algo que tenemos almacenado en la memoria a largo plazo. Yo huelo chocolatada y puedo recordar cuando era chica y tomaba chocolatada con mi mamá, con mi papá, etc. No sé, estoy diciendo cualquier sanatada, pero quiero decir que tiene que ver con un poco con esto. Mismo con los sonidos, el tacto, etc. En el tacto, aparte sucede algo bastante particular, ¿no? Que nosotros vemos que en el tacto, por ejemplo, nosotros podemos tener los ojos vendados, ¿no? Que si quieren, esto es algo que se suele hacer también. Podemos tener los ojos vendados y tocar algo y a través del tacto podemos saber de qué material o de qué elemento se trata, ¿no? Podemos adivinarlo por la textura, la descripción, etc., ¿no? ¿Por qué? Y la memoria tiene que ver con esto, con la experiencia, porque yo ya toqué ese elemento. Si yo les doy un elemento que ustedes nunca tocaron, entonces les va a ser más difícil poder adivinar qué es. Y van a empezar a tirar y nunca lo van a adivinar. Bueno, tiene que ver con esto. Bien, memoria a corto plazo, bueno, ya más o menos les había dicho que se olvida, es una memoria que tiene muy corta, muy poca duración, digamos, durabilidad,
eh, ¿no? Y la memoria a corto plazo también está referida a la memoria de trabajo, ¿no? Que la vamos a ver más adelante, creo. Si no, bueno, se las explico. Acá, memoria de trabajo, justamente. La memoria de trabajo está dentro de la memoria a corto plazo, como la sensorial. Entonces, si ustedes están haciendo un cuadro conceptual, ya saben, memoria de trabajo, perdón, memoria a corto plazo, sensorial, memoria de trabajo. Bien, que en realidad ahora se está hablando un poco más de que la memoria de trabajo se empiece a considerar como de manera unificada, ¿no? Como específicamente que sea esa, digamos. Bueno, estaba viendo a ver si me quedaba mucho como para cortarlo. Bueno, va a llegar a los 30 minutos, pero bueno, voy a tratar de cortarlo un poco. Bueno, la memoria, bueno, también es llamada como memoria operativa, por eso lo van a ver acá como memoria operativa, es lo mismo. Básicamente la memoria de trabajo es la que se utiliza eh, para hacer determinada tarea en ese momento, por ejemplo, y nos sirve por supuesto en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que ir a comprar, por ejemplo, y no queremos hacer la lista, entonces hasta que llegamos al chino o al kiosco o al almacén o donde vayan a comprar, yo tengo un chino a la vuelta de mi casa, por eso voy al chino, se ponen a pensar, tengo que comprar huevos, tengo que comprar carne para rallado, huevos, carne para rallado, huevos, carne, y se repiten huevos, carnes para rallado, huevos, carnes para rallado. Se lo repiten ¿para qué? Para no olvidarse. Eso tiene que ver con la memoria de trabajo. Ese trabajo que se hace es la memoria de trabajo. Después se olvida. Seguramente mañana o dentro de unos segundos ya no se van a acordar. Una vez que lo compren, ya no se van a acordar, digamos. Eh, Mismo para recordar el número telefónico, por ejemplo, cuando nos dicen determinado número o etcétera, ¿no? Bueno, se trabaja de esta manera, digamos. Eh, bueno, esto también es importante, el tema de que la información que le llega puede ser nueva o recuperada de la memoria a largo plazo. Se puede trabajar también, o sea, la memoria de trabajo puede funcionar con memoria que ya tengo almacenada, ¿sí? O sea, esto puede suceder, no solamente es con algo que sucede cotidianamente o esporádicamente o algo que surge espontáneamente de, a ver, anotame este número y no tengo cómo anotarlo, y bueno, lo memorizo y te lo vas repitiendo el número en la cabeza para recordarlo. Bueno, no siempre pasa esto. A veces trabajamos con información que ya tenemos almacenada, pero en este caso no es que uno la olvida, digamos, ¿no? Eh, Cuando es información, cuando trabajamos con información a largo plazo. ¿Por qué? Porque en realidad es una combinación entre las dos, ¿no? Cuando, por ejemplo, a nosotros nos dan una tarea, ¿no? Tenemos que ir a los conocimientos previos. Cuando a un chico, por ejemplo, le damos una tarea matemática o de práctica del lenguaje o lo que sea, ellos tienen que volver, ya tienen una teoría, digamos, formulada en su memoria a largo plazo, a partir de la experiencia, de las cuestiones que fueron viviendo, ya tienen una teoría sobre cómo se resuelve determinado problema, por ejemplo, ¿no? Pero lo que hacen es volver a esa información, traerla al presente, ¿no? Al momento en el que tienen que hacer la tarea para poder resolver eso que me están pidiendo, ¿no? Este, pero no es que todo el tiempo la tenemos en la cabeza. Es como si yo les dijera, por ejemplo, que en este momento recuerden la dirección de su casa. No la tienen todo el tiempo en la cabeza, la tienen ahora, porque yo les voy a dar una tarea para hacer y necesitan recordar la dirección de su casa. Entonces es por eso, o sea, se utiliza la información de largo plazo para realizar una tarea en este momento, pero no es que todo el tiempo ustedes tienen en la cabeza cuál es la dirección de su casa, la evocamos,
por una tarea o por un estímulo que viene del exterior. Bueno, eso. Surgieron muchas dudas con respecto a eso, por eso lo especifiqué bien. Bueno, después tenemos el modelo Madeley, que es uno de los más conocidos, donde habla, bueno, del tema del bucle fonológico, la agenda visoespacial, el retén fonológico y el ejecutivo central, que son básicamente como elementos, se podrían decir, que van funcionando desde que ingresa la información hasta que se almacena a largo plazo, se podría decir, ¿no? El bucle fonológico encargado de procesar y retener la información oral durante 1 o 2 segundos, ¿no? Es decir, que no necesariamente esta información que, digamos, procesa el bucle fonológico necesariamente va a llegar a la memoria a largo plazo. Una vez que se mantuvo durante 1 o 2 segundos, pasa a lo que se llama como agenda visoespacial, especializada en la producción y manejo de imágenes mentales, es decir, se asocia, si se considera importante esta información que es retenida durante más de 2 segundos, pasa a la agenda visoespacial donde se asocia esa información con imágenes, ¿no? Que esto es lo que tiene que ver con lo semántico, con el sistema semántico. Una vez que se realizó este proceso, se pasa a lo que se llama como retén fonológico, que es un almacén temporal de capacidad limitada, es multimodal, lo que quiere decir es que recibe diferentes tipos de información, como el sistema semántico, es responsable del tratamiento simultáneo de distintas fases, ¿no? Lo que quiere decir es que trata diferentes tipos de información y lo que hace es relacionar los diferentes tipos de información. Una vez que se ejecutó esto, que se relaciona este con este, entonces pasa al retén fonológico donde esta información que se procesó en estos dos se relaciona con información anterior. El Ejecutivo Central, finalmente, un dispositivo de capacidad limitada encargado de regular y coordinar los distintos subsistemas. Bueno, tiene que ver un poco con el retén fonológico también, ¿no? El retén fonológico en realidad hace más referencia a lo que escuchamos, ¿no? Al estímulo, digamos, auditivo que nos llega, ¿no? Y el Ejecutivo Central también, digamos que es limitado, pero digamos que coordina, dice, los distintos sistemas que intervienen para que esta información finalmente sea almacenada, ¿no? Bueno, después tenemos la memoria a largo plazo que tenemos en los diferentes tipos. Tenemos memoria a largo plazo, memoria explícita declarativa, que depende del hipocampo. Declarativa, y esto ténganlo en cuenta, bueno, nosotros decíamos memoria a corto plazo, teníamos la memoria sensorial y la memoria de trabajo, que son las más importantes. Y dentro de la memoria a largo plazo tenemos las declarativas. Y dentro de las declarativas tenemos la episódica y la semántica. No. Bueno, las declarativas quieren decir que se pueden decir, porque están las declarativas y que son explícitas y las implícitas, ¿no? Que ya las vamos a ver. Básicamente las declarativas o explícitas quiere decir que las pueden poner en palabras, ¿no? Y las implícitas son aquellas que no podemos, digamos, no tenemos conciencia, ¿no? De cómo la aprendimos, de cómo lo hicimos. No tenemos esa información, digamos. Por ejemplo, andar en bicicleta, ¿no? Esa sería una implícita igual, una no declarativa, digamos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decir cómo aprendimos a andar en bicicleta. Y yo me subí, anduve, no sé, no creo que no hay nadie que pueda dar técnicas como para andar en bicicleta. Bueno, tiene que ver con esto. Tiene que ver con las memorias declarativas y no declarativas. Bueno, dentro de la memoria explícita y declarativa tenemos la memoria episódica. La memoria episódica tiene que ver con recordar o evocar algún evento que haya ocurrido previamente, ¿no? Antes, ¿no? Por ejemplo, puede ser
no sé, cuando me recibí, cuando, no sé, cuando pasó algo en mi infancia, etcétera, ¿no? Que es algo que pasó hace mucho o que pasó ayer, puede ser, pero es algo que lo puedo evocar y que lo tengo dentro de mi memoria a largo plazo, pero que lo puedo decir cómo fue. Y tenemos la memoria semántica que tiene que ver porque lo semántico tiene que ver con los conceptos, de poder decir, bueno, esto es tal cosa. Eh, no sé, la computadora es un elemento electrónico que sirve para guardar archivos de diferente tipo, bla, bla, bla. Eso es un concepto. Eh, bueno, entonces tiene que ver con eso. Yo puedo decir, puedo poner en palabras ese concepto. Bueno, por eso es memoria semántica. Acá tienen bien la definición, obviamente, pero bueno, yo no lo quería leer tan explícitamente. Después tenemos la memoria implícita. Yo les decía que estaba en la memoria explícita y la memoria implícita. Bueno, la explícita eran las dos anteriores y ahora estamos con la implícita, que es la procedural. Lo que hace básicamente, como dice acá, es saber cómo. O sea, saber cómo hacer determinada actividad, eh, pero no recuerdo cómo lo aprendí, ¿no? Esa es básicamente o sea, recuerdo cómo es el procedimiento, pero no sé cómo lo aprendí, ¿sí? Es como andar en bicicleta, como todas las conductas que son automáticas, básicamente. Por ejemplo, aprender a caminar. Uno no dice, y no sé cómo aprendí a caminar. Y si le pregunto a mi mamá cómo aprendí a caminar, tampoco me va a saber decir, no sé, te fuiste agarrando de los muebles, no sé, etcétera. Pero no se puede poner en palabras, ¿sí? Es como la experiencia, uno dice, podemos poner en palabras la experiencia y es complicado, ¿no? Todas las que son conductas automáticas es difícil ponerlo en palabras. Bueno, después tenemos, bueno, características, destrezas cognitivas y aprendizaje perceptivo, destrezas motoras. Bueno, eh, bueno, después tenemos los procesos de memoria, que ya lo sabemos, que son la codificación, el almacenamiento, la recuperación de información. Em, la codificación es lo primero, digamos, que se realiza. Yo acá no lo puse, pero es lo primero que se realiza, que es cuando nos llega la información, el estímulo del exterior. No todos los estímulos que nos llegan a la memoria a largo plazo, ¿no? Por eso es que es procesada por los diferentes digamos, es trabajada por los diferentes procesos en el cerebro, ¿no? Primero se codifica, ¿no? Si esa información si la seleccionamos como relevante, como una información importante, entonces va a pasar a realizarse los procesos necesarios para su almacenamiento, ¿no? Eh, ¿No? Que bueno, es automático, ¿no? Y depende de lo que consideramos importante. Y la recuperación, ¿no? Recuperar esa información, es decir, es como yo les decía esto de evocar información. Por ejemplo, si yo les digo, recuerde, no sé, el apellido de su abuelo o el número de teléfono de su casa o el número de celular, esa información es evocada por mí, que vendría a ser un estímulo externo, y finalmente esa información puede ser recuperada. Bueno, hasta acá llegamos. En realidad este video lo tendrían que haber hecho en dos partes, pero si no me quedaba muy largo, así que bueno, no se vayan pausándolo, no sé. No sé si quedó muy tedioso, pero bueno, traté de hacerlo lo más acotado posible. Perdón si me voy un poco de tema y todo, pero bueno, yo soy así. Eh, Trato de explicarlo lo mejor posible como para que se entienda, pero simplemente por eso. Así que bueno, gracias por escucharme, gracias por estar y bueno, eso. Les mando un beso y espero que los trate bien la cuarentena. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, no se olviden y déjenme en los comentarios algún tema que quieren que vean.